Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Después de que su esposo falleciera, conseguí trabajo como limpiadora en turnos nocturnos. Un vecino mayor, que trabajaba allí como guardia, me llevaba a casa después de cada turno. Pero un día se detuvo antes y dijo: «Hija, hoy no puedes ir a casa». Y luego me mostró un video en su teléfono. Catherine estaba sentada en la cocina, observando cómo el cielo nocturno se apagaba lentamente fuera de la ventana. El té sobre la mesa se enfriaba, y ella no había probado ni un sorbo. Hace 8 años todo era diferente. Hace 10 años, ella era una joven novia que creía que solo la felicidad le esperaba por delante. Con Anthony se conocieron en la fábrica de estructuras metálicas. Catherine acababa de conseguir un puesto en contabilidad tras terminar la universidad. Tenía 28 años y la vida le parecía llena de posibilidades. Anthony trabajaba como ingeniero en el taller, era 5 años mayor, llevaba gafas de montura fina y siempre saludaba primero. Al principio ella no le prestaba mucha atención. ¿Cuántos ingenieros pasaban por su oficina todos los días? Pero luego ocurrió aquella avería en la calefacción. En noviembre, los radiadores de la oficina de contabilidad dejaron de calentar. Durante 3 días, las mujeres permanecieron sentadas con abrigos, castañando los dientes sobre las planillas. El fontanero prometió venir, pero nunca lo hizo. Entonces apareció Anthony, simplemente entró a preguntar por unas facturas y vio a Catherine soplando sus dedos congelados. «Esto es un desastre», dijo él, y se marchó. 2 horas después, la oficina se calentó. Más tarde se supo que él mismo había bajado al sótano, encontrado el problema y lo había reparado. No se lo dijo a nadie, no esperaba agradecimientos. Catherine se enteró por casualidad, gracias a la portera. Al día siguiente se acercó a él en la cafetería. «¿Fuiste tú quien reparó la calefacción?» Él se sonrojó y se acomodó las gafas. «Fue una tontería. Una burbuja de aire. Gracias». «De nada». Así empezó todo. No con flores ni palabras bonitas, sino con una burbuja de aire en unas tuberías viejas. La boda fue modesta. Los padres de Catherine ya habían fallecido. Anthony solo tenía a su madre en el pueblo, que no pudo venir por problemas de salud. Se casaron en un pequeño registro civil en las afueras, y luego se sentaron en un café con algunos amigos. Catherine llevaba un sencillo vestido blanco que ella misma había reformado de su antiguo vestido de graduación. Anthony la miraba como si ella llevara un traje nupcial de diseñador. «Eres la más hermosa», le susurró al oído mientras bailaban su único baile de bodas al ritmo de una vieja canción de la cinta de casete. Los primeros años fueron buenos, no ricos ni lujosos, pero buenos. Un pequeño apartamento de una habitación que alquilaban de una mujer mayor. Desayunos juntos cuando todavía estaba oscuro afuera. Noches con libros. A Anthony le gustaba leer en voz alta, y Catherine lo escuchaba apoyando la cabeza en su hombro. Fines de semana en la casa de campo de amigos, barbacoas, canciones con guitarra. Luego comenzaron los intentos de tener un hijo. El primer año, Catherine no se preocupaba, todavía eran jóvenes, todo estaba por venir. El segundo año empezó a inquietarla. Al tercer año fueron al médico. Análisis, exámenes, consultas. Los médicos se encogían de hombros y decían: «Sucede». Ofrecían procedimientos que costaban más de lo que ganaban en 6 meses. Catherine lloraba por las noches, hundida en la almohada, tratando de no despertar a su esposo. Pero él siempre se despertaba. «Catherine, ¿qué haces?». Le acariciaba el cabello. «Nos tenemos el uno al otro, eso es lo importante. Y si nunca podemos, entonces viviremos juntos». ¿Acaso no es suficiente? Ella quería creer que eso era suficiente. A veces lo conseguía.
Hace 5 años la fábrica cerró. Fue como un trueno en cielo despejado. Todos sabían que las cosas iban mal, pero nadie creía que llegaría a ese punto. Reunieron a los trabajadores en el salón de actos. El director habló sobre la difícil situación económica, sobre medidas obligatorias. Caterina observaba los rostros de sus colegas, desconcertados, asustados. Las mujeres de contabilidad con las que había trabajado codo a codo durante tantos años. Los hombres del taller, con familias, préstamos, padres enfermos. Anthony consiguió trabajo más rápido de lo que ella esperaba. Una pequeña empresa de construcción, Straw and Dust, buscaba un especialista en compras de materiales. El salario era bueno, incluso mejor que en la fábrica. Anthony se alegraba, por fin podría ahorrar para el primer pago de un apartamento. Durante tantos años habían soñado con tener su propio hogar. Catherine también consiguió trabajo, aunque no de inmediato. Durante 6 meses se las arregló con empleos temporales, en una oficina calculaba algo, en otra ayudaba con informes. Luego encontró un puesto en una pequeña empresa de venta de fontanería. El trabajo era aburrido. El jefe, siempre insatisfecho, pero pagaban a tiempo. Durante los primeros 2 años en Straw and Dust, Anthony seguía siendo el mismo. Llegaba a casa cansado, pero contento. Hablaba de proyectos, de construcciones, de colegas. Se reía cuando Catherine no lograba preparar algo nuevo. Planeaba cómo irían al mar en verano. Por primera vez en muchos años. Pero nunca fueron al mar. Los cambios comenzaron poco a poco, casi imperceptibles. Al principio Catherine lo atribuía al cansancio. Anthony empezó a quedarse hasta tarde. Llegaba después de las 10, a veces después de las 11. Decía que tenía mucho trabajo, que los plazos apremiaban, que la dirección exigía resultados. Ella le creía. Sabía cómo era al final de cada trimestre. Luego comenzaron las llamadas. El teléfono de Anthony sonaba a horas extrañas, temprano en la mañana, tarde en la noche. Tomaba la llamada y salía al balcón o al baño, hablando bajo, de manera entrecortada. Volvía con el rostro inexpresivo. ¿Quién era? ¿Del trabajo? Nada importante. Pero sus ojos decían otra cosa. Un día, Catherine lo vio accidentalmente revisando la cerradura de la puerta principal. No solo la revisaba, giraba la manilla 3 veces, luego otra vez, luego apoyaba la oreja en la puerta y escuchaba, como si esperara que alguien estuviera al otro lado. Anthony, ¿qué estás haciendo? Se sobresaltó y se volvió. Nada. Me pareció que no la había cerrado. Era mentira. Ella lo había visto cerrar la puerta con sus propios ojos. Un mes antes de esa noche, Anthony se había convertido en otra persona. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, había dejado de leer en voz alta, de hacer bromas, casi de hablar. Anthony, ¿qué pasa? Dime. Todo está bien. Solo estoy cansado. Me estás asustando. No inventes cosas. Empezó a pedirle que no abriera la puerta a desconocidos, que revisara la mirilla antes de contestar, que no dijera por el intercomunicador quién estaba en casa y quién no. Anthony, ¿nos estamos escondiendo de alguien? No. Solo ten cuidado, por favor. Su voz estaba llena de súplica, y Catherine no discutió. Una noche se despertó y notó que no estaba a su lado. La cama estaba fría, eso significaba que él se había levantado hacía tiempo. El reloj marcaba las 3. Catherine caminó silenciosa hacia el pasillo. Anthony estaba sentado en la cocina, en la oscuridad. No había encendido la luz, no bebía té, simplemente estaba sentado en la mesa, mirando un punto fijo. A la débil luz de la farola que entraba por la ventana, su rostro parecía gris, envejecido 10 años. Anthony.
Él no se sobresaltó, giró lentamente la cabeza. Duerme. Todo está bien. ¿Qué bien? Estás aquí sentado en la oscuridad a mitad de la noche. ¿Qué pasó? Guardó silencio por largo tiempo. Catherine se acercó y se sentó a su lado. En la oscuridad buscó su mano, fría y húmeda. Anthony, por favor, estamos juntos. Pase lo que pase, estamos juntos. Él la miró. En sus ojos había miedo. Miedo real, animal. Nunca antes había visto algo así en él. Catherine, quiero que sepas algo, pase lo que pase, te amo. Siempre te he amado. Anthony, me estás asustando. ¿Qué significa eso de pase lo que pase? Él apartó la mirada. Nada. Ve a dormir. Llegaré pronto. Ella no se fue. Se quedó sentada a su lado, sosteniendo su mano. No sabía qué decir, cómo ayudarlo. Solo sentía que algo terrible estaba ocurriendo y que ella era impotente. Una semana después, él ya no estaba. Esa noche Anthony debía regresar a las 9. Dijo que iría al almacén del proveedor, fuera de la ciudad, a revisar un lote de materiales. Nada fuera de lo común, ya había ido antes muchas veces. A las 9 Catherine empezó a poner la mesa. Preparó sus albóndigas favoritas con patatas, cortó ensalada. A las 9:30 volvió a meter los platos en el horno para que no se enfriaran. A las 10 empezó a llamarlo. El teléfono no respondía. Sonaba, pero Anthony no contestaba. ¿Estaría conduciendo? ¿Se habría quedado sin batería? ¿Zona sin cobertura? A las 10:30 llamó a su trabajo. Nadie contestó, la jornada laboral había terminado hacía rato. A las 11 llamaron de la policía. ¿Catherine Morris? Sí, tiene que venir. El accidente ocurrió en una carretera rural desierta. Un tramo oscuro entre dos pueblos, sin farolas, sin cámaras. El coche de Anthony, un viejo Toyota gris que había comprado antes de casarse, salió despedido al arcén a toda velocidad y dio varias vueltas. Lo encontraron ya sin vida. El investigador, un hombre mayor, cansado, habló con ella en el pasillo del hospital. Catherine se apoyaba contra la pared porque las piernas no la sostenían. Probablemente perdió el control. Tal vez se quedó dormido al volante. La carretera estaba resbaladiza, la curva era cerrada. Él nunca se dormía conduciendo. Era un conductor muy cuidadoso. El investigador se encogió de hombros. Sucede. Cansancio, estrés. Usted misma dice que últimamente trabajaba mucho. La pericia no encontró rastros de otro vehículo, ni marcas de frenado, no encontró nada que indicara otra cosa que no fuera un accidente. El caso se cerró al mes. El entierro fue un jueves, bajo un cielo gris de noviembre. La llovizna fina caía sobre los paraguas, sobre la tierra mojada, sobre las coronas con cintas negras. Acudió poca gente. Dos viejos amigos de Anthony, de la universidad, vinieron de otra ciudad. La vecina tía Valía, de la puerta de enfrente, la que siempre les llevaba manzanas de su dacha. Algunos excompañeros de la fábrica se quedaron un rato en silencio y se fueron. De Straw and Dust no vino nadie, ni el director, ni compañeros, ni siquiera una corona formal de la empresa. Catherine lo notó, pero no le dio importancia. En ese momento todo le daba igual. Miraba cómo bajaban el ataúd a la fosa y no sentía nada. Como si no estuviera ocurriéndole a ella. Como si viera una película sobre una mujer desconocida, ajena. Las lágrimas llegaron después. En casa, cuando entró en el apartamento vacío y vio sus zapatillas junto a la puerta, su taza en el escurridor, su libro en la mesita de noche, abierto por la mitad del libro que ya nunca terminaría de leer. Se sentó directamente en el suelo del pasillo y lloró. Por primera vez en todos esos días, de verdad, a gritos, como solo se llora de un dolor insoportable.
Lloró hasta quedarse ronca, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que dentro de ella no quedó nada más que vacío. Tenía 38 años. Era viuda. Y por delante tenía toda una vida que no sabía cómo vivir. Las primeras semanas después del entierro se fundieron en una mancha gris uniforme. Catherine se despertaba, preparaba café para dos de forma automática y luego tiraba la segunda taza por el fregadero. Caminaba por el apartamento tropezando con las cosas de Anthony, su jersey en el respaldo de la silla, su maquinilla de afeitar en el baño, su agenda en la estantería. Cada objeto era como un golpe en el estómago. Llamaban conocidos, vecinos, decían las palabras adecuadas. Ánimo. El tiempo lo cura todo. Él no querría verte así de destrozada. Caterina sentía, daba las gracias, colgaba. Las palabras rebotaban en ella sin penetrar. Volvió al trabajo 2 semanas después. El jefe de la empresa de fontanería, Jack, la recibió con una mirada agria. Morris, tenemos el informe urgente. ¿Podrás tenerlo para el viernes? Ni una palabra de condolencia. Ni siquiera un formal ¿cómo estás? Solo, el informe para el viernes. Caterina sintió y se sentó a su mesa. Los números bailaban ante sus ojos, no se ordenaban en columnas coherentes. Cometía errores, corregía, volvía a equivocarse. Por la tarde le dolía la cabeza a punto de estallar. Un mes después Jack la llamó a su despacho. Últimamente trabajas de pena. Entiendo que estás de duelo, pero los negocios son los negocios. Ella miraba su cara carnosa, sus ojos pequeños y grasientos, y pensaba, me pregunto si este hombre es capaz de sentir algo. ¿Hay algo vivo dentro de él? Estoy haciendo lo que puedo, Jack. Lo estás haciendo mal. En fin, así están las cosas, tienes un mes para mejorar. Si no te pones las pilas, lo siento, pero necesito empleados. No. No terminó la frase. Hizo un gesto con la mano. Catherine salió del despacho. 3 semanas después la despidieron. Formalmente, por reducción de plantilla. En realidad, simplemente se libraron del problema. Indemnización, un solo sueldo. Lágrimas en la almohada que ya se habían convertido en costumbre. El dinero se acabó antes de lo que esperaba. Lo ahorrado alcanzó para 2 meses, pagar el alquiler, los servicios, comprar comida. La pensión de viudedad resultó ridícula. Con eso no se podía vivir, apenas subsistir. Catherine contó los billetes en la cartera y comprendió que no llegaría al siguiente ingreso. Empezaron las búsquedas de empleo, currículums, portales, anuncios. Contable, 10 años de experiencia, estudios superiores. Parecía que deberían quitársela de las manos. Pero los empleadores miraban su edad, la interrupción en el historial laboral, los ojos apagados y rechazaban cortésmente. Le llamaremos. No llamaban. Lamentablemente, la vacante ya está cubierta. Mentira. Usted no encaja del todo con nuestros requisitos. ¿Cuáles requisitos? Ella sabía hacer todo lo necesario. Una vez casi la contratan. Una pequeña empresa comercial, la contable principal estaba de baja médica, necesitaban a alguien para cubrirla. Catherine pasó la entrevista, le gustó al director, ya se preparaba para empezar el lunes. Y el viernes llamaron. Perdone, la situación ha cambiado. La contable principal se ha recuperado. Ya no la necesitamos. Colgó el teléfono y se quedó mucho rato inmóvil. Fuera se hacía de noche. La nevera estaba vacía. En la tarjeta quedaba lo justo para una semana si se apretaba mucho. La ayudó la casualidad. O el destino. Catherine después pensó a menudo cómo llamar a aquello. Ese día fue a la tienda a comprar pan y leche. El pan más barato, la leche más barata. Estaba frente al estante, comparando precios, cuando oyó a su espalda. Catherine. Se dio la vuelta. Un hombre alto y mayor,
con bigote canoso, la miraba con atención y compasión. Postura militar, espalda recta a pesar de la edad. El rostro le resultaba familiar, pero Catherine no lo reconoció de inmediato. ¿Thomas? El mismo. Nos vimos en el entierro, pero probablemente no lo recuerde. No lo recordaba. Aquel día estaba todo envuelto en niebla, las caras se fundían en una sola mancha. ¿Cómo lo lleva? Preguntó él con sencillez, sin compasión fingida. Está siendo duro, ¿verdad? Y Catherine, de repente, respondió con honestidad. Ni siquiera ella entendió por qué. Tal vez estaba cansada de fingir que todo iba bien. Con dificultad, Thomas. No consigo encontrar trabajo. El dinero se está acabando. Él guardó silencio un momento, se frotó la barbilla. Bien, venga, vamos a ese café de ahí, tomemos un té. Tengo que hablarle de algo. El café estaba casi vacío. Mesas de plástico, cortinas descoloridas, olor a empanadillas de la sección de comida preparada. Thomas pidió 2 tés y un plato de empanadillas. Catherine intentó negarse, pero él hizo un gesto con la mano. Coma. Tiene usted muy mala cara. Mordió una empanadilla de col caliente y de pronto se dio cuenta de que no había comido decentemente en varios días. Bien, mire, Thomas dio un sorbo al té. En el centro comercial donde trabajo de guardia de seguridad por las noches, necesitan una limpiadora. Turnos nocturnos, de 11 a 7. Pagan poco, pero es estable. Catherine bajó la mirada. Limpiadora. Ella, contable con estudios superiores. Limpiadora. Lo entiendo, dijo él, como si hubiera leído sus pensamientos. No es lo que soñaba. Pero ahora no hay mucho donde elegir, ¿verdad? Lo principal es sobrevivir. Y quién sabe, quizás después aparezca algo mejor. Ella lo miró. En sus ojos no había lástima, solo una comprensión serena. ¿Y usted? Preguntó. Usted es oficial retirado. ¿Por qué trabaja de guardia? Thomas sonrió con amargura. La pensión, Catherine, es lo que es, alcanza para el pan, pero para la mantequilla ya es cuestión. Mi mujer, Paula, murió hace 3 años. Un infarto cerebral. Y antes de eso la trataron, todos los ahorros se fueron. Así que ahora yo, como todo el mundo, me las arreglo como puedo. Ella asintió. Guardaron silencio. Si quiere, continuó él, mañana vamos juntos, hablo con la gerente. Le diré unas palabras. Se llama Sara. Es una mujer estricta, pero justa. Si la coge, no se arrepentirá. Gracias, Thomas. No hay de qué. La gente debe ayudarse mutuamente. Si no, ¿para qué estamos aquí todos? Al día siguiente Catherine estaba frente a Sara, una mujer corpulenta de unos 50 años, con mirada penetrante y una carpeta en las manos. Así que contable de formación, ¿eh? Sí. ¿Y no le da asco fregar suelos? Catherine tragó saliva. Necesito trabajo. Sara la miró fijamente durante un largo rato, luego dirigió la vista hacia Thomas, que estaba un poco apartado. Bueno, si Thomas responde por usted, de acuerdo. Periodo de prueba, 2 semanas. Si lo hace bien, la contratamos formalmente. Si no, lo siento. Lo haré bien. El trabajo resultó ser duro. El centro comercial era grande, 3 plantas, suelos de mármol, vitrinas interminables que había que dejar relucientes. El turno empezaba a las 11 de la noche, cuando cerraban las últimas tiendas, y terminaba a las 7 de la mañana, para la apertura. La primera semana Catherine llegaba a casa y se dejaba caer en la cama sin quitarse la ropa. Le dolía todo, la espalda, los brazos, las rodillas. Las palmas de las manos se le llenaron de callos, las uñas se le rompían por los productos químicos.
Se despertaba al mediodía, comía algo a toda prisa y volvía a acostarse hasta el siguiente turno. Pero hacia el final de la segunda semana empezó a ser más fácil. El cuerpo se acostumbró, se estableció un ritmo. Levantarse a las 9 de la noche, ducha, cena ligera. El trayecto hasta el centro comercial, 3 autobuses, casi 1 hora. El turno, el regreso, ya 4 autobuses, porque los primeros servicios circulaban de forma diferente. Sara la contrató formalmente. El sueldo era pequeño, pero estable, tal como había prometido Thomas. Fue él quien se ofreció a llevarla después del turno. Ocurrió a finales del primer mes. Catherine estaba en la parada a las 7 de la mañana, tiritando de frío. Noviembre ya se convertía en diciembre, por las mañanas helaba. El autobús se retrasaba, como siempre. A su lado se detuvo un viejo Ford beige. Thomas bajó la ventanilla. Catherine, suba. La llevo. No, ¿qué va? No quiero molestar. Me pilla de camino. Y usted tiene que cruzar toda la ciudad en autobús. ¿Para qué pasar frío? Ella subió al coche. Dentro hacía calor, olía a gasolina y a algo más, parecían caramelos. Mentolados, explicó Thomas al notar su mirada hacia la guantera. Mi mujer siempre los compraba. La costumbre se quedó. Así empezó su extraña amistad. Cada mañana después del turno Thomas la esperaba en la entrada de servicio. Conducían por las calles vacías de la ciudad que despertaba, y él le contaba sobre su vida, sobre el servicio en el ejército 30 años, de teniente a coronel, sobre los cuarteles donde había vivido, del sur al norte, sobre su mujer Paula, con quien se conoció siendo cadete y con quien vivió 40 años. Era profesora, decía, mirando la carretera, matemáticas y literatura. Me siguió por todos los cuarteles. Donde quiera que estuviéramos, encontraba una escuela y enseñaba a los niños. Decía que era su vocación. Usted la quería mucho. La quiero todavía. Esas cosas no terminan con la muerte. Catherine entendía de qué hablaba. Poco a poco ella también empezó a contar, sobre Anthony, sobre su vida juntos, sobre la fábrica, sobre el pequeño apartamento, sobre los sueños incumplidos de tener hijos, sobre aquel miedo en sus ojos durante las últimas semanas. Sobre el miedo que nunca pudo comprender. «Sabe», le dijo una vez, «me parece que se escondía de algo o de alguien». Pero nunca me dijo de qué. Thomas guardó silencio. Solo apretó el volante un poco más fuerte. Pasaron 4 meses. El invierno cruzó el año nuevo y se encaminó hacia febrero. Catherine se había acostumbrado a su nueva vida, solitaria, modesta, pero tranquila. Los domingos preparaba comida para 2 y llamaba a Thomas. Él traía mermelada casera, todavía de Paula, de la huerta, y se sentaban a la mesa, charlando de esto y aquello. A veces la llamaba hija. Él tenía su propia hija, Rachel. Vivía en otra ciudad, trabajaba de médica, llamaba poco. Los nietos 2 chicos veían al abuelo una vez al año, en las vacaciones de verano. Así es la vida, decía Thomas. Los hijos crecen y se van volando. Es normal. Es lo correcto. Pero en su voz se oía la nostalgia. Catherine miraba su cabeza canosa, sus manos curtidas, las arrugas alrededor de los ojos y pensaba lo extraño que era el destino. 1 año atrás no habría imaginado que estaría fregando suelos por las noches y que su mejor amigo sería un viudo de 70 años del edificio de enfrente. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un apoyo. Alguien a quien no le daba igual. Alguien que no la traicionaría. Aún no sabía que lo más importante estaba por venir. Thomas fue el primero en notar lo extraño. Catherine llegaba demasiado agotada después del turno, demasiado sumida en sus pensamientos como para prestar atención a lo que la rodeaba. Pero el viejo oficial estaba acostumbrado a fijarse en los detalles,
30 años de servicio se lo habían enseñado. Aquella mañana la dejó en la entrada del edificio, como siempre. Ella le dijo adiós con la mano y desapareció tras la puerta. Thomas ya había extendido la mano hacia la llave de contacto, pero recordó que había dejado las gafas en la guantera. Se inclinó a buscarlas, apartó unos papeles, encontró el estuche y de reojo vio un movimiento. Un Ford azul estaba aparcado junto al portal vecino. Desde detrás del coche asomó un hombre con una chaqueta oscura. No salió, solo asomó la cabeza, como si se escondiera. Miraba hacia el portal por el que acababa de entrar Catherine. Luego sacó el teléfono y empezó a teclear algo o a tomar nota. Thomas se quedó inmóvil con las gafas en la mano. ¿Se lo habría imaginado? ¿Tal vez el hombre solo esperaba a alguien? ¿Salió a fumar y de paso a escribir un mensaje? El hombre guardó el teléfono, miró rápidamente a su alrededor con aire furtivo y se metió de nuevo detrás del coche. Un minuto después el Ford arrancó y se fue. Thomas se quedó sentado en el coche otros 10 minutos. Miraba las ventanas de Catherine, el portal, el aparcamiento ahora vacío. Pensaba en nada concreto. Solo esa sensación, como en el servicio, cuando algo va mal pero aún no sabes qué exactamente. El sexto sentido que le había salvado la vida más de una vez. Decidió no decirle nada a Catherine por el momento. ¿Para qué asustarla por algo que podía ser mera coincidencia? Pero resolvió observar. Al día siguiente llegó media hora antes de lo habitual, aparcó a un lado, detrás de un viejo álamo desde donde se veía bien el patio. A las 7:45 apareció el mismo Ford azul. Se detuvo en el mismo sitio. El hombre salió, se apoyó en el coche, sacó el teléfono. Fingía estar ocupado con mensajes, pero sus ojos miraban fijamente a un solo punto, el portal de Catherine. A las 7 en punto llegó el coche de Thomas. Lo había dejado antes en el centro comercial para poder llevarla a ella. Catherine salió, saludó con la mano y entró en el portal. El hombre la siguió con la mirada, anotó algo y 5 minutos después se marchó. A Thomas se le heló la sangre dentro. Empezó a llegar todos los días. Aparcaba en sitios diferentes para no llamar la atención. Observaba, fotografiaba con el móvil un viejo de botones, pero con cámara. En 2 semanas registró 5 apariciones del desconocido. Siempre lo mismo. El hombre llegaba entre las 6:30 y las 7, cuando Catherine regresaba del trabajo. Esperaba a que entrara en el portal. Sacaba fotos de la casa, de las ventanas, de la propia Catherine, cuando podía. Luego se iba. Una vez Thomas lo vio rodear el edificio por el perímetro, miraba detrás de los contenedores de basura, observaba la escalera de incendios como si estudiara rutas de escape o de entrada. Por las noches Thomas no podía dormir. Se daba vueltas en la cama, pensaba. El rostro del desconocido no le dejaba en paz. Le resultaba familiar. Lo había visto en algún sitio. Hace mucho, pero lo había visto. Al final de la segunda semana lo recordó. 15 años atrás Thomas se había colocado como guardia de seguridad en una fábrica de estructuras metálicas. Después de dejar el ejército, el camino habitual para un oficial retirado. Pagaban poco, pero el trabajo era tranquilo, revisar pases, patrullar el perímetro, mantener el orden. Trabajó allí 3 años, mientras la salud se lo permitió. En ese tiempo vio cientos de caras, obreros, ingenieros, jefes. La mayoría se olvidaron. Pero algunas se quedaron grabadas. Ese hombre iba al edificio de ingeniería. Joven, entonces tendría poco más de 30. Delgado, nervioso, con ojos inquietos. Trabajaba en algún departamento relacionado con compras o suministros. Y parecía amigo de Anthony. Thomas los vio un par de veces juntos en la cantina. ¿Cómo se llamaba? ¿Archie? No, no Archie.
¿Albert? Tampoco. Arnold. Arnold Harris. Thomas se incorporó en la cama tan bruscamente que se le nubló la vista. El corazón le latió con fuerza. Arnold Harris. Trabajaba con Anthony. Luego, cuando la fábrica cerró, ambos se fueron juntos a una empresa de construcción, precisamente a esa Straw and Dust. Y ahora ese hombre vigilaba a Catherine. ¿Por qué? A la mañana siguiente Thomas no llevó a Catherine por la ruta habitual. 2 manzanas antes de su casa giró por un callejón entre viejos bloques de 5 plantas y se detuvo. Catherine lo miró sorprendida. Thomas, ¿qué pasa? ¿Se ha averiado algo? Apagó el motor, guardó silencio un momento, reuniendo valor. Las manos le temblaban ligeramente sobre el volante. Hija, dijo en voz baja, hoy no puedes ir a casa. Todavía no. Ahora lo verás tú misma. Sacó el teléfono, pulsó torpemente los botones, le costaba mucho dominar la tecnología, y giró la pantalla hacia Catherine. En la pantalla aparecía su patio. Temprano por la mañana, luz gris, coches aparcados. Desde detrás del Ford azul salió un hombre con chaqueta oscura. Miró rápidamente a su alrededor, con gesto acostumbrado, como alguien que lo hace muchas veces. Luego sacó el teléfono y empezó a grabar. El portal. Las ventanas del tercer piso. Las ventanas de Catherine. La casa entera, fachada, balcones, puerta de entrada. La grabación duró poco más de 1 minuto. El hombre guardó el teléfono, subió al coche y se fue. Catherine miraba la pantalla. Las manos se le iban enfriando lentamente. ¿Esto qué es? Llevo 2 semanas observándolo, dijo Thomas. Aparece cada vez que llegas a casa. Vigila tu apartamento, graba con el teléfono. A veces rodea el edificio. ¿Pero quién es? ¿Para qué? Thomas puso la palma de la mano sobre la de ella. Se llama Arnold Harris. ¿Te suena? Trabajaba con Anthony. Primero en la fábrica, luego en Straw and Dust. Catherine cerró los ojos. La memoria le trajo una imagen borrosa de hacía años. Una fiesta de empresa en la fábrica. Año Nuevo. Árbol de Navidad en el salón de actos. Anthony hablando con un hombre delgado junto a la ventana. El hombre reía, pero tenía los ojos desagradables, fríos, calculadores. Es Arnold, dijo entonces Anthony, un colega. Trabajamos juntos. Ella le preguntó después qué clase de persona era. Anthony se encogió de hombros. Normal. Con sus manías, pero ¿quién no las tiene? Eso había sido hacía muchos años. ¿Por qué ese hombre la vigilaba ahora? Hija, la voz de Thomas la trajo de vuelta a la realidad. No sé qué quiere. Pero la gente normal no hace estas cosas. 2 semanas todos los días, eso no es casualidad. Tenemos que ir a la policía. ¿A la policía? ¿Y a dónde si no? Tengo grabaciones, fotos. Es prueba. Que ellos investiguen. Catherine se recostó en el reposacabezas. En la cabeza tenía un vacío, como en una habitación desierta. Thomas, ¿y si esto tiene que ver con Anthony? ¿Con su muerte? El anciano guardó silencio un rato. Precisamente eso, dijo despacio, es lo que me preocupa. Llegaron a la comisaría hacia las 9 de la mañana. Catherine apenas se tenía en pie, el turno sin dormir, el shock, el miedo. Pero Thomas no le permitió echarse atrás. Cuanto antes empecemos, mejor. Vamos. El edificio de la policía era viejo, de construcción antigua, pintura descascarada en las paredes, suelos que crujían, olor a lejía y a algo burocrático. El agente de guardia tras el cristal tardó mucho en levantar la vista de un registro que hojeaba. ¿En qué puedo ayudarlos? Queremos presentar una denuncia. Alguien está siguiendo a esta mujer. El agente los miró, un hombre mayor con porte militar, una mujer joven con rostro agotado. En sus ojos pasó algo, interés.
Aburrimiento. Despacho 12. Segundo piso. El inspector Bao. Subieron por la escalera que olía a humedad. El despacho 12 era pequeño, lleno de carpetas apiladas. Tras el escritorio estaba sentado un hombre joven de unos 30 y pocos años, pelo corto, ojos cansados, una mancha de café en la manga de la camisa del uniforme. En la mesa había una taza a medio beber, un cenicero lleno de colillas, aunque fumar dentro del edificio estaba prohibido. Bernard Bao se presentó sin levantarse. Siéntense. ¿Qué les trae por aquí? Al principio escuchó con escepticismo. Mientras Catherine explicaba de forma confusa lo del hombre junto a la casa, las grabaciones, el miedo, él asentía, tomaba notas en su libreta, pero su mirada decía, quién sabe, tal vez la mujer esté agotada, tal vez exagere, tal vez sea un antiguo admirador que no se resigna. Luego habló Thomas. Claro, militar, fechas, horas, hechos. Mostró las fotos, el hombre junto al coche, el hombre junto al portal, el hombre con el teléfono en la mano. Mostró la grabación de video. Bao tomó el teléfono, miró, luego volvió a mirar con más atención. Su expresión cambió. El aburrimiento dio paso a la alerta. Así que 2 semanas de vigilancia sistemática, murmuró, tamborileando con el bolígrafo en la mesa. Y afirman que este hombre trabajaba con su difunto marido. Sí. Arnold Harris. Primero en la fábrica de estructuras metálicas, luego en Straw and Dust. ¿Cuándo murió su marido? Hace 1 año. Accidente de tráfico. Se investigó el caso. Lo cerraron como accidente. El inspector anotó algo en la libreta y guardó silencio. Bien. Dejen sus datos de contacto, lo comprobaremos. ¿Lo comprobarán y qué? Thomas lo miró fijamente, sin parpadear. Este hombre vigila a la viuda del fallecido, graba su apartamento, estudia las vías de acceso a la casa. ¿Y ustedes solo lo comprobarán? Bao se recostó en la silla, se frotó el puente de la nariz. Thomas, entiendo su preocupación, pero por ahora no hay delito. Una persona parada en la calle mirando una casa no está prohibido. Grabar con el teléfono tampoco. Para actuar necesito más. Entonces encuentren más. Para eso existe la policía. Se fueron dejando la denuncia y copias de las grabaciones. Catherine no creía que nadie se ocupara de su caso. Demasiadas veces había oído, le llamaremos. En los últimos meses esas palabras habían quedado en nada. Pero se equivocó. 3 días después sonó el teléfono. Catherine, el teniente Bao. ¿Puede venir? Hay algo importante que hablar. Fue sola. Thomas se quedó vigilando su casa por si acaso. De camino, en su cabeza giraban pensamientos diversos. ¿Qué había encontrado? ¿Algo malo? ¿Algo bueno? ¿Existía algo bueno en situaciones así? En el despacho del inspector olía a humo, a pesar de la prohibición. La ventana estaba abierta, pero el humo seguía flotando en el aire. Bao parecía diferente, concentrado, tenso, con ojeras oscuras, como si no hubiera dormido. Siéntese, dijo, señalando la silla. ¿Café? ¿Té? No, gracias. ¿Qué ha averiguado? Dudó un momento, se levantó, caminó por el despacho y se detuvo junto a la ventana, mirando la calle. Comprobamos a Harris. Arnold, 42 años. Efectivamente trabajó con su marido, primero en la fábrica, luego en Straw and Dust. Sin antecedentes, sin detenciones. A primera vista, una persona normal. Se volvió hacia Catherine. Pero investigué más a fondo. Revisé los documentos financieros de Straw and Dust, hablé con exempleados y encontré algo interesante. Catherine entrelazó las manos en el regazo. Los dedos estaban helados. Catherine, tengo que decirle algo.
Me temo que será duro de oír. Dígalo. Estoy preparada. Se sentó a la mesa, abrió una carpeta. Dentro había papeles, impresiones, fotografías. Su marido y Harris se ocupaban de las compras de materiales para Straw & Dust. Oficialmente buscaban proveedores, firmaban contratos, controlaban las entregas. Pero había algo más, añadió, sacando varias hojas. Inflaban los precios, se ponían de acuerdo con los proveedores, ponían en los documentos cantidades mayores a las reales y se repartían la diferencia. Se llama comisión ilegal o mordida. Y esto duró unos 3 años. El suelo se inclinó, las paredes se movieron. Catherine se aferró al borde de la mesa. Esto es imposible. Anthony nunca era un hombre honesto. No podía. Tenemos documentos, dijo Bao con suavidad, pero firme. Transferencias bancarias, contratos con proveedores, los reales y los falsos. Su marido guardaba el dinero en una cuenta aparte, de la que usted no sabía nada. Aquí está el extracto. Le tendió la hoja. Catherine miró los números, pero no formaban un todo coherente, algunas sumas, algunas fechas. El nombre de su marido en la casilla de titular de la cuenta. ¿Cuánto hay? Preguntó en voz baja. En el momento de su muerte, unos 80,000. Pero en 3 años por esa cuenta pasaron más de 200,000. 2 millones vivían en un piso de alquiler, contaban cada centavo, ahorraban para la entrada de una casa propia. Y Anthony le ocultaba 2 millones en dinero robado. 6 meses antes de la muerte de su marido, continuó Bao, intentó salir del esquema. Tenemos el testimonio de un ex empleado que oyó su conversación con Harris. Anthony dijo que ya no quería participar. Quería recuperar su parte y dimitir. ¿Y qué? Preguntó Catherine. Harris se negó. Dijo que era imposible. Se pelearon fuerte, gritándose, casi llegaron a las manos. Después de eso su marido dejó de hablar con Harris, iba al trabajo, hacía lo suyo y se marchaba. No hablaba con nadie. Catherine recordó el último mes antes del accidente. Anthony comprobando las cerraduras. Anthony sobresaltándose con cada llamada. Anthony sentado en la oscuridad de la cocina con miedo en los ojos. Ahora lo entendía, tenía miedo. Miedo de lo que él mismo había creado. Y luego el accidente, dijo ella. Sí, pero ahora sabemos más, respondió Bao. Sacó de la carpeta otra hoja. Hemos revisado el caso de la muerte de su marido, recuperado los materiales, interrogado de nuevo a la gente y encontramos a un testigo que se nos pasó la vez anterior. ¿Se les pasó? Susurró Catherine, sin parpadear. Un hombre, 56 años, vive en un pueblo cerca del lugar del accidente. Esa noche volvía a casa por la misma carretera, iba unos 10 minutos detrás del coche de su marido y vio algo. Un todoterreno oscuro, grande, negro o azul oscuro. Iba detrás de la Toyota de su marido, luego lo adelantó y lo sacó de la carretera. El testigo vio cómo el coche salía despedido al arcén, se asustó, aceleró y se fue. Después vio la noticia del accidente, pero cayó, temía que lo metieran en algo. Catherine se tapó la cara con las manos. Todo ese tiempo, todo un año, había pensado que Anthony había muerto por accidente, se durmió al volante, perdió el control, no tomó la curva. Había llorado, había sufrido, había intentado aceptarlo y lo habían asesinado. Hemos declarado a Harris en busca y captura, dijo Bell. Pero hay un problema. Catherine apartó las manos, lo miró con ojos enrojecidos. ¿Cuál? No pudo hacerlo solo. Harris no tiene coche. Siempre iba en transporte público o en taxi. Y según nuestros datos, esa noche estaba en otro sitio, en una fiesta de cumpleaños de un conocido. Hay testigos. ¿Entonces quién?
Preguntó Catherine. Bell guardó silencio un momento. Creemos que detrás de todo hay alguien más. Alguien con recursos y con motivo. Harris es solo el ejecutor. Un peón pequeño. A Arnold Harris lo detuvieron 2 días después. Thomas ayudó a la policía, siguió vigilando, registrando cada aparición. Cuando Harris volvió a aparecer frente a la casa de Catherine, 2 agentes de paisanos se acercaron a él. No se resistió, los vio, palideció, dejó caer el teléfono al asfalto. Cuando le pusieron las esposas, le temblaban las manos. Lo sabía, murmuraba. Lo sabía, se lo dije. En el primer interrogatorio lo negó todo. Dijo que solo paseaba, que había llegado por casualidad a esa zona, que no conocía a ningún Anthony, que no había ningún esquema de comisiones ilegales. La voz se le quebraba, los ojos le bailaban de un lado a otro. Le mostraron los documentos, transferencias bancarias, contratos con proveedores, el segundo juego de albaranes con precios inflados, el testimonio del testigo sobre el todoterreno oscuro, las grabaciones de Thomas. En el segundo interrogatorio se calló, se quedó sentado mirando la mesa, sin responder preguntas, bebiendo agua vaso tras vaso, pidiendo varias veces ir al baño. En el tercero se quebró. Fue al atardecer, cuando ya oscurecía afuera. Bell le hizo la pregunta habitual sobre el todoterreno oscuro, sobre quién iba al volante y de repente Harris quiso hablar. La risa fue aterradora, histérica, fea. Reía con la cabeza echada hacia atrás, y las lágrimas le corrían por las mejillas. La risa se convirtió en tos, la tos en un jadeo ronco. Un agente dio un paso adelante, pero Bao lo detuvo con un gesto. ¿Creen que yo lo planeé todo? Logró decir Harris cuando pudo hablar. ¿Creen que me habría arriesgado por mi cuenta y riesgo? Sí, soy un cobarde, ¿entiende? Toda la vida he sido un cobarde. ¿Entonces quién? Harris se secó la cara con la manga. Solo soy el ejecutor. Un peón insignificante. Hacía lo que me ordenaban. El verdadero dueño es Richard King. ¿Quién es ese? Richard King, el director de Straw and Dust. El dueño, el dios y el rey. Val intercambió una mirada con el agente que llevaba el protocolo. Richard King. Ese nombre lo conocía todo el mundo en la ciudad. Un hombre respetado, mecenas, miembro del consejo municipal. Sus fotos aparecían regularmente en los periódicos locales y en los sitios web de la ciudad. Inauguración de un parque infantil, Richard corta la cinta. Concierto benéfico para veteranos, Richard estrecha manos a ancianos. Nuevo complejo deportivo, Richard entrega un balón a niños. Canas en las sienes, traje caro, sonrisa paternal. Un hombre en quien se confiaba. Cuénteme con detalle, dijo Bao. Harris contó. El esquema lo ideó Richard. Era inteligente, cauteloso y codicioso. Straw and Dust ganaba licitaciones para construir objetos municipales, escuelas, hospitales, carreteras. El dinero venía del presupuesto. El control era débil, las oportunidades enormes. Richard creó el sistema. Las compras de materiales pasaban por personas de confianza, Harris y Anthony. Ellos encontraban proveedores que aceptaban inflar los precios en los documentos. La diferencia se repartía, 60% para Richard, 20% para cada uno de los ejecutores. Estábamos atrapados, decía Harris, mirando al suelo. Al principio poco a poco, luego más. Richard sabía convencer. Decía que todos lo hacían, que era normal, que solo tomábamos lo nuestro. Y cuando nos metimos lo suficientemente profundo, empezó a amenazar. No directamente, no, con insinuaciones. ¿Tú entiendes, Arnold? ¿Qué pasará si alguien se entera, verdad? Tú serás el primero en ir a juicio. No yo. Yo tengo abogados.
contactos. ¿Y tú? Nadie. ¿Y Anthony? Harris levantó la cabeza. En sus ojos había algo parecido al dolor. Anthony era mejor que yo, más honesto. Se metió en esto porque necesitaba dinero. Quería comprar un apartamento, darle a su mujer una vida decente, pero la conciencia lo carcomía. Dormía mal, adelgazó, se puso nervioso y luego decidió salir. ¿Qué pasó? Fue a ver a Richard, le dijo que ya no quería participar, que devolvería su parte, que dimitiría, que se iría, que fingiría no saber nada. Richard escuchó, asintió y luego dijo, Anthony, tú entiendes que eso es imposible. Sabes demasiado. Harris tragó saliva. Anthony no retrocedió. Empezó a reunir documentos, copias de contratos, capturas de transferencias, grabaciones de conversaciones. Quería usarlos como seguro. Me decía, si me pasa algo, todo saldrá a la luz. No entendía con quién se estaba metiendo. ¿Qué pasó después? Alguien se lo contó a Richard. Tal vez la secretaria oyó algo. Tal vez alguien de los nuestros lo delató. No lo sé. Pero Richard se enteró de los documentos y tomó una decisión. Harry se cayó, las manos le temblaban. ¿Qué decisión? Deshacerse de Anthony. Pero del todo. El silencio en el despacho era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. ¿Quién iba al volante de ese todoterreno? Preguntó Bao, el guardaespaldas de Richard. Jason, un tipo grande, ex paracaidista. Richard le pagaba por encargos especiales. Siguió a Anthony varios días, estudió su ruta. ¿Y después? ¿Y yo? Yo vigilaba a la mujer, a Catherine. Richard me lo ordenó. Había que entender si le habían quedado documentos, si sabía algo, si iba a convertirse en un problema. Y si se convertía, Harris no respondió, pero la respuesta era obvia. La investigación obtuvo permiso para registrar. En la oficina de Straw & Dust, en el tercer piso del centro de negocios, todo parecía respetable, muebles caros, cuadros en las paredes, secretaria con manicura impecable. Richard recibió a la policía en su despacho, tranquilo, seguro, con una ligera sonrisa. ¿En qué puedo ayudarles, señores? ¿Algún malentendido? Tenemos orden de registro. La sonrisa no se inmutó. Por supuesto, soy un ciudadano respetuoso de la ley. Adelante. Estaba convencido de que no encontrarían nada, de que todas las huellas estaban borradas, todos los cabos atados. Lo había hecho durante años y siempre le había salido bien. Pero esta vez se equivocó. Detrás del cuadro con el paisaje, un bosquecillo de abedules, otoño dorado, encontraron una caja fuerte. Richard afirmó que había olvidado la combinación. Llamaron a un especialista, la abrieron. Dentro estaba la segunda contabilidad. La verdadera. La que mostraban a los inspectores era falsa, limpia, ordenada, sin una sola irregularidad. Aquí estaban todos los esquemas, todos los sobornos, todos los nombres. Harris, Anthony, otros 3 empleados. Cantidades, fechas, números de cuentas. Y por encima de todos Richard. El organizador, el coordinador, el principal beneficiario. El dinero iba a cuentas en distintos bancos. Una parte a empresas fantasma que se abrían y cerraban sin dejar rastro. Otra parte directamente a Richard, para comprar propiedades, coches, terrenos. Cuando los investigadores salían del despacho cargando cajas con documentos, Richard seguía sentado a su mesa. La sonrisa había desaparecido. El rostro se había vuelto gris, envejecido. Comprendió que era el fin. El juicio se celebró 8 meses después. La sala estaba abarrotada, periodistas, curiosos,
familiares de las víctimas. El caso de Richard se convirtió en una sensación. Un respetado empresario, filántropo, miembro del Consejo Municipal, resultó ser asesino y estafador. Los periódicos se llenaban de titulares, los canales de televisión emitían reportajes sin parar. Catherine estaba sentada en la tercera fila. Thomas a su lado. No vas a ir sola ahí, hija. Vamos juntos, me dijo. Ella miraba a Richard, que entraron esposado en la sala. Canas en las sienes, traje caro, ahora arrugado, sin planchar. Rostro demacrado, ojos apagados. Parecía mayor de sus 50 años, como si en esos meses hubiera envejecido 10. A su lado, Harris, delgado, nervioso, con ojos inquietos. El mismo Arnold que ella había visto una vez en la fiesta de empresa de la fábrica, que reía hablando con Anthony, que luego la vigilaba, grababa su casa, sus ventanas. Leyeron las acusaciones: organización de asesinato, fraude a gran escala, evasión fiscal, blanqueo de capitales. La lista era larga. Luego, testimonios de testigos, aquel hombre que vio el todoterreno oscuro, ex empleados de la empresa que se decidieron a hablar, peritos que analizaron los documentos. Luego, el testimonio de Harris. Hablaba en voz baja, mirando al suelo, pero cada palabra se oía en la sala en silencio. Contó sobre el esquema, sobre Richard, sobre Anthony. Sobre aquella noche en que el guardaespaldas Jason regresó y dijo: «Listo». Catherine escuchaba, sin llorar. Las lágrimas se habían acabado hacía tiempo. Solo escuchaba y memorizaba cada palabra, cada detalle. Necesitaba saber. Necesitaba entender cómo vivió y murió el hombre que amaba. La última palabra de los acusados. Harry se levantó, titubeó. Soy culpable. Culpable de todo. Soy un cobarde y un canalla. Anthony era mi amigo, y yo, perdónenme, si pueden. Se sentó, se tapó la cara con las manos. Richard se levantó despacio, con dignidad, recorrió la sala con la mirada, periodistas, público, juez, y se detuvo en Catherine. Soy inocente. Todo esto es una falsificación, una conspiración. Me han calumniado, me han tendido una trampa. Soy un hombre respetado, he ayudado a la ciudad, a la gente. El juez lo interrumpió. ¿Tiene algo que decir en cuanto al fondo de la acusación? Richard guardó silencio, luego se encogió de hombros. No. La sentencia se leyó casi una hora. Reconocer culpable por el artículo. Imponer pena de privación de libertad por 18 años en régimen estricto. A Richard lo condenaron a 18 años. A Harris a 12 como cómplice. Al guardaespaldas Jason, que conducía aquel todoterreno, a 15. Detener en la sala del juicio. Se acercaron a Richard. Se levantó, se ajustó la chaqueta, gesto habitual, ahora inútil. Por un instante su mirada se cruzó con la de Catherine. Ella no apartó los ojos, lo miró directamente, tranquila, sin odio, sin triunfo. Solo miró. Se lo llevaron. Después de la sesión, Catherine salió a la calle. El sol daba en los ojos, hacía calor. Finales de mayo, casi verano. La gente se dispersaba, los periodistas cazaban a alguien para comentarios. Thomas estaba a su lado, en silencio, le puso la mano en el hombro, pesada, cálida. Hija, ¿cómo estás? Ella guardó silencio. No se está vacío por dentro. Pensé que sería más fácil, y no lo ha sido. Vendrá. No inmediatamente, pero vendrá. Se acercó un hombre con traje formal. Mayor, con rostro amable, carpeta en las manos. ¿Catherine Morris? Sí. Me llamo Oscar García. Soy el abogado que representó a la acusación. ¿Puedo hablar con usted un momento? Se apartaron hacia un banco.
Hay un detalle que quería contarle en persona. No en la sala. Allí ya hubo suficiente peso. Caterina sintió. El dinero que su marido guardaba en esa cuenta, por ley, ha sido confiscado. Procedía de actividades delictivas, como usted comprende. Lo sé, no lo quiero, dijo Catherine, pero hay algo más. El abogado abrió la carpeta y sacó varias hojas. Una parte del dinero, unos 30,000, su marido la transfirió antes de morir. A una cuenta benéfica. Al orfanato número 7, en las afueras de la ciudad. Catherine se quedó inmóvil. ¿Al orfanato? Sí, lo hemos verificado. Ya había hecho transferencias antes, pequeñas cantidades. Regularmente, cada 2 o 3 meses. Pero esta última, de 30,000, la hizo una semana antes del accidente. El abogado le tendió la hoja, extracto bancario. Transferencia. Fecha. Cantidad. Destinatario, Fundación Benéfica de Ayuda a Niños Huérfanos. Catherine miró el papel. Las letras se difuminaban ante sus ojos. Pensé que le gustaría saberlo, dijo el abogado con suavidad. Su marido se equivocó, hizo cosas que no debía, pero al final intentó enmendarlo. Al menos algo. Ella levantó la vista. Gracias. Gracias por contármelo. El abogado asintió y se marchó. Catherine se quedó sentada en el banco, con la hoja en las manos. Thomas se sentó a su lado. ¿Qué dice ahí? Ella se la mostró. Anthony entonces él leyó, negó con la cabeza. Así que era eso. La conciencia lo atormentaba. A veces decía, en estas últimas semanas quiero hacer al menos algo bien. No entendía entonces de qué hablaba. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dobló la hoja y la guardó en el bolso. Se levantó. Vámonos, Thomas. Quiero ir a casa. Pasó otro año. La vida, como siempre ocurre, continuó. No como antes, diferente, pero continuó. Catherine ya no trabajaba de limpiadora. Después del juicio, Sara la llamó a su despacho. El despacho de la gerente era pequeño, lleno de carpetas y cajas, pero acogedor. En el alféizar florecía un geranio, en la pared colgaba un calendario con gatitos. Morris, dicen que eres contable de formación, ¿no? Sí, Sara. Y no me avergonzaba fregar suelos cuando la vida apretó. Catherine no sabía qué responder. Se quedó callada. Me caes bien, Morris, dijo Sara, recostándose en la silla. No te quejas, no lloriqueas, trabajas como se debe. Hoy en día hay pocos así. Se ha liberado un puesto en la administración, ayudante de contable. Pagan mejor que por fregar suelos y el trabajo es más limpio. ¿Te animas? Catherine sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Como si el nudo que le apretaba el pecho durante meses empezara a deshacerse. Me animo. Gracias, Sara. No me des las gracias. Lo compensarás trabajando. Empieza el lunes. El trabajo era familiar, números, informes, nóminas, conciliaciones. Las manos recordaban, la cabeza respondía. Los compañeros resultaron ser gente normal, no cotillaban a sus espaldas, no preguntaban. Probablemente conocían su historia. En la ciudad mucha gente la conocía, pero callaba. Y Catherine estaba agradecida por ese silencio. El sueldo le permitía no contar cada centavo. Podía comprar comida normal, no la más barata. Podía renovar el armario, aunque fuera poco a poco. Podía ahorrar para un día malo. Por primera vez en mucho tiempo Catherine sentía que pisaba firme. Thomas dejó el trabajo. 72 años, rodillas malas, la presión sube y baja, los médicos lo regañan. En el último reconocimiento médico el doctor lo miró serio. Thomas, ¿qué pretende?
llegar a los 100 trabajando. Basta ya, descanse, o no llegará ni a los 100, llegará a los 70 y pico. Le obedeció, pero no de inmediato, refunfuñaba, se resistía, decía que en casa se moriría de aburrimiento antes que de la presión. Pero Catherine lo convenció. Thomas, lo necesito vivo y sano. Por favor. Contra ese argumento no pudo resistirse. Su amistad no se acabó, al contrario, se hizo más fuerte, más profunda. Ahora que el trabajo no le devoraba todo el tiempo, podían verse más a menudo. Todos los domingos Thomas iba a casa de Catherine a comer. Siempre puntual a las 2 en punto, costumbre militar. Traía algo, manzanas del mercado, queso casero de una abuela conocida, un tarro de miel de un colmenar. Catherine preparaba un bort espeso, concentrado, con hueso de ternera y unos bollitos de ajo. Era su favorito. Una vez confesó, Paula lo hacía igual. El tuyo sale incluso mejor, me dijo una vez, limpiándose la boca con la servilleta. No se lo digas a nadie, que Paula desde el otro mundo se ofenda. Después de comer ajedrez. Un juego viejo, de madera, heredado de su padre. Las piezas gastadas, el barniz descascarillado en algunos sitios, pero Thomas las cuidaba con esmero. Mi padre me enseñó con ellas, contaba mientras las colocaba. Tenía 5 años la primera vez que me senté al tablero. Perdía, claro, lloraba. Y mi padre decía, no llores, perder es normal. Lo importante es aprender de los errores. Catherine aprendía, perdía una y otra vez, pero no se rendía. Thomas explicaba, mostraba, analizaba las partidas. Se reía cuando ella hacía jugadas tontas. El caballo se mueve así, hija. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Y nunca saques la reina demasiado pronto. Te la comerán. Una vez ganó ella. Casi por casualidad, él había dejado una torre colgando. Ella aprovechó y ganó. Thomas miró el tablero, luego a ella. El rostro se le iluminó con una sonrisa. ¿Ves? Ya te decía que eras terca. Eso está bien. Después del ajedrez, Catherine preparaba uno fuerte, negro, como a él le gustaba. Sacaba el mermelada de cereza que aún quedaba de Paula, las últimas latas. Thomas comía, chasqueando la lengua de placer. Charlaban sobre la vida, sobre el pasado, sobre planes. Él contaba historias de su servicio que antes no había contado, como estuvo a punto de morir en la guerra, sobre amigos perdidos, sobre el amor a Paula que lo había sostenido en todas las dificultades. Catherine escuchaba, a veces contaba a ella sobre su infancia, sobre sus padres, sobre sueños que nunca se cumplieron. Sobre Anthony ya hablaba con calma, sin dolor, como de alguien que había conocido en otro tiempo, a quien había amado, que se había equivocado. Una vez, en una de aquellas tardes de domingo, Thomas de repente se cayó. Se quedó sentado mirando por la ventana, donde se extinguía el atardecer. Su rostro estaba pensativo, triste. «Sabes, hija», dijo, «tengo nietos. 2 de Rachel. 2 chicos seguidos. El mayor tiene 12, el pequeño 11. Catherine sintió. Casi no los veo. Viven lejos, tienen sus cosas, el colegio, las actividades. Rachel viene una vez al año un par de días, llama a veces por fiestas, por cumpleaños. Toda la carrera, nunca hay tiempo. Guardó silencio. ¿Y tú? Preguntó Thomas. Tú te has convertido en familia para mí, más cercana que la propia. Te veo casi todos los días. Sé cómo vives, qué te pasa. Me alegro cuando te va bien. Me preocupo cuando te va mal. Catherine sintió un picor en los ojos. Y usted para mí es como un padre, el que nunca tuve. Él la miró.
En sus ojos brillaba algo, humedad, probablemente. Buscó el pañuelo, se sonó ruidosamente. Alergia, gruñó. Primavera, polen. Aunque en la calle era invierno. Catherine sonrió. Por primera vez en muchos meses, de verdad, desde el corazón. En su apartamento seguía colgada la foto de Anthony. En un rincón discreto, en el dormitorio sobre la cómoda, junto a un icono y una vela. No la había quitado, no pudo, y tampoco quiso. A veces por las noches se sentaba en la cama y miraba ese rostro. Un Anthony joven, sonriente. La foto era de la boda, él con traje, ella con vestido blanco. Los dos felices, los dos sin saber lo que vendría. Se equivocó, se enredó, hizo lo que no debía. Se dio a la tentación, tuvo miedo, no encontró fuerzas para escapar y pagó con su vida. Pero al final intentó arreglarlo, transfería dinero a niños huérfanos, reunía documentos para desenmascarar a Rachel. Quería salir, liberarse, empezar de nuevo. No le dio tiempo. Eso no lo justificaba, pero lo hacía humano. No un monstruo, no un criminal, solo un hombre que tropezó y cayó, que no encontró fuerzas para levantarse, que fue débil, como todos lo somos a veces. Catherine ya no lloraba mirando esa foto. Había aprendido a recordar sin dolor. Había aprendido a perdonar no de golpe, no por completo, pero poco a poco, día a día. A menudo pensaba en lo extraño que es el destino. La tragedia la llevó a Thomas, a un hombre que antes apenas conocía. La soledad le enseñó a valorar la verdadera amistad, esa sin grandes palabras ni gestos ostentosos. La traición le abrió los ojos a la verdad, amarga, pero liberadora. Ella había perdido mucho, a su marido, la fe en las personas, la ilusión de que el mundo era justo. Pero también había ganado algo, fuerza, sabiduría, la comprensión de lo que realmente importa. Ya no tenía miedo, ya no esperaba una traición detrás de cada esquina, había aprendido a sonreír de nuevo raras veces, pero con sinceridad. Había aprendido a alegrarse con las pequeñas cosas, un rayo de sol, una taza de té caliente, el bord dominical con bollitos de ajo. Una tarde de abril estaba en el balcón mirando el atardecer. El cielo era rosado, dorado, tierno, como solo puede serlo en primavera, cuando el invierno ya se ha ido y el verano aún no ha llegado. Las nubes flotaban despacio hacia el oeste, iluminadas por los últimos rayos del sol. Abajo, el patio vivía su vida habitual. Los niños jugaban en el área de juegos, corrían tras el balón, chillaban de alegría, se peleaban y se reconciliaban. Las madres se sentaban en los bancos, charlaban de sus cosas. Las ancianas junto a la entrada comentaban sobre los vecinos y la política. Un hombre paseaba a su perro, un gran pastor rojizo que corría feliz por el césped. Olía a lilas. Las primeras del año acababan de abrirse, y su aroma flotaba en el aire, suave, dulce, prometiendo el verano. Catherine aspiró ese perfume, cerró los ojos. Todo estaba bien. No perfecto. No como había soñado alguna vez. El apartamento seguía siendo de alquiler, el dinero alcanzaba solo para lo necesario. Por delante, la incertidumbre. A veces soñaba con Anthony por las noches, joven, sonriente, tal como era antes de todo. Se despertaba con los ojos húmedos y se quedaba mucho rato acostada en la oscuridad, mirando el techo. Pero estaba bien. Estaba viva. Tenía un trabajo que no solo le daba dinero, sino también satisfacción. Tenía un amigo, de verdad, probado, que se había convertido en familia. Tenía ese cielo, esas lilas, esos niños que gritaban de alegría en los columpios. Tenía los almuerzos dominicales con sopa y ajedrez. Tenía esperanza, pequeña, frágil, pero real. Abajo se oyó un portazo en el portal.
Salió Tomás con su vieja chaqueta, con gorra, apoyándose en el bastón que ahora usaba al caminar. Levantó la cabeza, la vio en el balcón, le saludó con la mano. Catherine le devolvió el saludo. Él caminó hacia su casa despacio, con cuidado, pero con seguridad. A mitad de camino se giró, volvió a saludar. Ella sonrió. El sol se hundió tras el horizonte. El cielo se oscureció. Se encendieron las primeras estrellas. Se encendieron las farolas del patio, y bajo su luz las lilas parecían aún más hermosas, racimos blancos contra el cielo que se oscurecía. Catherine se quedó un rato más, aspiró el aire de la tarde, fresco, limpio, con olor a primavera y a esperanza. Luego entró en el apartamento, cerró la puerta del balcón, encendió la luz de la cocina, puso la tetera. La vida continuaba. No la que había planeado, no la que había soñado. Otra, inesperada, impredecible, a veces difícil pero suya. Y eso era suficiente. Era más que suficiente.